no hacerle caso a las notificaciones de la agencia tributaria puede conllevar multas de hasta 600.000 euros. Te lo voy a explicar. La agencia tributaria utiliza el mecanismo de las notificaciones electrónicas o incluso a través de correos para varias de sus funciones. Una de ellas son las cartas informativas. Estas no conllevan ningún peligro, salvo que revises un poco de lo que te puedan estar alertando en esta carta, pero luego tenemos otra serie de notificaciones que requieren especial atención. ¿Por qué? Porque no contestarlas puede ser, en el mejor de los casos, una multa por no atenderles. Y ahora te diré cuáles son los importes. No obstante, también se podría llegar a considerar obstrucción a la inspección, y esto va a conllevar unas multas, unas sanciones muchísimo más relevantes, además de otra serie de consecuencias según lo que se esté revisando. Empecemos por los requerimientos, digámosle, normales, de alguna manera. Digamos, nos notifican un requerimiento donde nos piden, por ejemplo, puede ser, de los más brillitos, pueden ser de requerimientos de embargo a algún trabajador o embargos de crédito a algún cliente que tenga, algún proveedor, perdón, que tengamos, y tengamos algo pendiente. Estas son un poquito más delicadas, después os cuento por qué. Y los requerimientos de información o de documentación porque agencia tributaria quiere o necesita controlar o revisar alguna cuestión que no le acaba de cuadrar de tus declaraciones por el motivo que sea. Entonces, las sanciones, centrémonos en qué tipo de sanciones o qué cantidad puede aplicar la agencia tributaria. Tenemos, si no se contesta al primer requerimiento, 150 euros. La agencia tributaria puede insistir con un segundo requerimiento. No contestarlo puede ser sancionable con 300 euros. Y si hubiera hasta un tercer requerimiento, la sanción puede llegar a los 600 euros. Otra cosa son las consecuencias que deriven de la no contestación, por de alguna manera decirlo, el rehusar o obviar tu derecho a defenderte de alguna manera. Porque si lo que están revisando, por ejemplo, eres autónomo, te están revisando tus declaraciones de IVA, la agencia tributaria va a dar por buenos, si es que ya los da, tus ingresos, salvo que tenga otra información, pero los gastos que tú has indicado en tu modelo trimestral o en tus modelos trimestrales como deducibles, pero no les has contestado a ninguno de sus requerimientos, ellos no han podido comprobar la realidad de esos gastos, no han podido ver qué facturas has utilizado, qué documentos justificativos, si esos gastos eran realmente deducibles o no. Directamente lo que harán es quitarte todos esos gastos, y aparte de las sanciones por no contestar, que son las que te he dicho, te van a regularizar todas tus declaraciones de IVA, que recuerda que si te quitan los gastos deducibles, pues la carga tributaria te sale más IVA a pagar en consecuencia. La agencia tributaria, según el requerimiento que te esté informando, que te esté notificando, si no le contestas, también puede aplicarte otro tipo de sanciones, que es cuando califica que la no contestación, el no atender ese requerimiento está obstruyendo de alguna manera con la investigación de la agencia tributaria. En los casos en los que agencia tributaria entiende que la no contestación al requerimiento, a la notificación, puede conllevar una obstrucción a la investigación que está haciendo agencia tributaria, por lo que sea, pues las sanciones aquí son diferentes, serán 300 euros de sanción si no se contesta la primera vez, 1.500 euros de sanción si no se contesta
a la segunda vez, al segundo requerimiento, a la segunda notificación de agencia tributaria, y puede llegar en un tercer requerimiento de información, en una sanción que puede ir, que representará el 2% de la cifra de negocios del último año de a quien le estén requiriendo, con un mínimo de 10.000 euros hasta un máximo de 400.000 euros, con lo cual es muy importante estar muy atento a las notificaciones de la agencia tributaria y, sobre todo, aportarle la documentación que solicitan. Finalmente, si el requerimiento trata sobre información que debería estar o que se engloba en todas las declaraciones del tipo suministro de información, para que me entendáis, declaraciones informativas, que encima son muy puñeteras, porque esta simplemente lo que busca la agencia tributaria es recabar información, es con lo que la agencia tributaria, digamos, controla un poco o ejerce sus mecanismos de control y de revisión. Pues bien, si no cumples o no se cumple con este suministro de información, estas declaraciones informativas, y la agencia tributaria requiere, digamos de manera directa, que se le informe, no solo no has presentado la declaración informativa, sino que agencia tributaria te requiere directamente para que, como no le has informado, le informes, y aún así no le haces caso, la sanción puede ser del 3% de la cifra de negocios, con un mínimo de 15.000 euros a un máximo de 600.000 euros. Por todo esto es muy relevante no solo cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes, sino también estar muy atento a las notificaciones y los requerimientos de la agencia tributaria. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de relacionarte con la agencia tributaria o con las administraciones en general para no incumplir con ese tipo de requisitos? Pues estar atentos a las notificaciones, sobre todo electrónicas. Y aquí tener muy en cuenta que todo lo que es persona jurídica, es decir, el autónomo profesional no, pero la empresa, la SL, la SA, sí que tiene obligación de comunicación mediante medios telemáticos con la administración tributaria. Entonces, si lo que estás haciendo es dirigir por ejemplo, una SL, no podrás alegar que no vino el cartero a notificarte personalmente, porque tienes esta obligación de comunicarte, de relacionarte con la administración pública por medios telemáticos. Entonces, tendrás que estar muy atento, tendrás que tener al día tu certificado digital y revisar en tu buzón de notificaciones, en este caso de la agencia tributaria, revisar si tienes notificaciones de, válgame la redundancia, agencia tributaria. Con el caso de los profesionales autónomos, personas físicas, sí que es verdad que hubo o sigue habiendo mucha discusión en este sentido en los juzgados por el hecho de, vale, si tienes una actividad, agencia tributaria te acaba notificando todo telemáticamente, pero los juzgados han hecho siempre mucha fuerza, el contribuyente se ha defendido y, digamos, la agencia tributaria tiene también la obligación de, si no consigue notificarte telemáticamente, hacerlo de manera presencial a través de correos. Aún así, yo tampoco recomiendo estar escapándole al fisco porque sí, o a las administraciones públicas porque sí. Lo razonable es que si estás llevando de manera correcta tu actividad, tu negocio, también estés pendientes por los medios telemáticos de lo que te puedan notificar las administraciones públicas. En este caso, la agencia tributaria. Principalmente os tiene que preocupar agencia tributaria y seguridad social. Son las dos principales administraciones con las que os relacionaréis siendo profesionales autónomos. Pues bien, es muy importante relacionarse telemáticamente, y para relacionarse telemáticamente y estar pendientes de todas las notificaciones es muy importante disponer de un
certificado digital, insisto muchísimo en esto. En una economía productiva, hiperdigitalizada, ejercer una actividad sin un certificado digital se os hará un mundo, perderéis muchísimo tiempo y habrá gestiones que incluso no podréis hacer. Con lo cual, os dejo al final de este vídeo el enlace a otra serie de vídeos que he hecho sobre, digamos, cómo sacarse el certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y otra serie de vídeos, digamos, con los trámites más habituales para que sepáis cómo hacerlos, y cuando lo hagáis ya un par de 2 o 3 de veces ya os acostumbraréis. Recuerda que las notificaciones de la agencia tributaria, cuando se hacen de manera telemática, tienes desde que te notifican hasta que, digamos, no se da por notificada, te la ponen a disposición, pero no se dan por notificadas hasta que tú entras efectivamente a la notificación. Pero que tienes que tener en cuenta que si pasan 10 días naturales desde la puesta en disposición de la notificación y tú no la abres, esa notificación al 10º día se da ya por notificada, y es como que es como si ya la hubieras abierto y no has contestado. Entonces empieza a correr el plazo, digamos, desde que, como si la hubieras abierto, y empieza a correr el plazo de los 10 días hábiles o 15 días hábiles que te aporta la agencia tributaria para que aportes la documentación o la información que te requieren. Entonces, tienes que tener muy en cuenta esta circunstancia y estar pendiente de, digamos, tu buzón en la web de la agencia tributaria. ¿Cuál es mi recomendación? Que os marquéis un día a la semana, que puede ser lunes o viernes, incluso mejor viernes, porque así, si te das por notificado, digamos, un viernes, es decir, revísalo una vez a la semana. Yo recomiendo que lo hagáis en viernes, porque si os dais por notificado un viernes, como la notificación no empieza a contar el plazo hasta el día siguiente de la notificación, siempre y cuando sea hábil, no empezaría a contar hasta el lunes siguiente, con lo cual contáis con sábado y domingo para repasar esta notificación, ver qué es lo que os están pidiendo, valorar si lo tenéis en orden o no, y poder, digamos, estar preparados para el lunes siguiente. Si no podéis hacerlo por vosotros mismos, contactar con vuestro gestor, vuestro asesor o un profesional que os ayude a entender la notificación y a aportar la documentación requerida. Este es un pequeño truquillo para que ganéis un poco de tiempo y podáis, digamos, resolver mejor estas circunstancias.